Bendito Padre Celestial que estás en el cielo, Dios Todopoderoso. Dios mío, gracias por un domingo más. Dios mío, gracias porque a pesar de las tribulaciones, también nos das bendiciones. Porque nos traes con bien, Dios mío, a pesar de todo. Te pedimos, Dios mío, que este mensaje sea de edificación, que llegue a nuestros corazones y que nosotros podamos seguir amando a tu Hijo Jesucristo, como nos has pedido, Señor. Te pido que me guíes en este mensaje, Señor, que he preparado con mucho amor y con tu espíritu, Señor, para esta congregación, para mis hermanos en Cristo, para mi familia y sobre todo para mí, Señor. Que sea de bendición, que nos hables en Cristo Jesús. Todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo. Amén. Muy bien, mis hermanos, no les voy a mentir. Hace 2 semanas que sé que me tocaba compartir y la verdad es que yo estaba buscando un mensaje que pudiera complementar o darle continuidad al mensaje que nosotros vimos hace 2 domingos, ¿no? Ha sido complicado también entender qué es lo que el Señor quería que yo les compartiera, porque también han sido semanas de tribulaciones, pero también de bendiciones. Así como todos ustedes, yo también tengo tribulaciones y también, pues gracias a Dios, tenemos bendición. Es una alegría grande para mí volver a estar con ustedes este domingo. Y pudimos ver en el mensaje anterior que les compartí que el apóstol Pedro predicó por primera vez el Evangelio, proclamó la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese evangelio fue el que llevó a más de 3,000 personas a arrepentirse, a bautizarse, a recibir el Espíritu Santo y tener vida eterna. Gracias. El mensaje de hoy está basado en quién escribió la carta de Santiago, una carta poderosa, una carta que para aquellos que las hemos leído ha tocado nuestro corazón. Vamos a ir a Santiago 1:1, que es la lectura que tenemos base, el versículo base, de la cual vamos a desarrollar todo el mensaje. El autor de la carta es Santiago, como lo vemos, ¿no? Y el versículo es el 1:1, capítulo 1, versículo 1, donde dice así la santa palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Nosotros sabemos y podemos entender que quien escribe la carta es Santiago. Santiago viene del nombre de Jacobo, que es una contracción de Sant más Jacob. Sant Jacob, Sant Jacob, Santiago, ¿no? Podemos ver nosotros que en la Biblia hay un gran número de personalidades del Nuevo Testamento que llevan este nombre, pero que existen dos candidatos principales que son los que pudieron haber escrito esta carta. El apóstol Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, a quien conocemos como uno de los hijos del trueno. Él fue el primer apóstol en dar su vida mucho antes de que esta carta fuera redactada. Por lo tanto, él queda descartado. Y tenemos a Santiago, que lo veremos en las escrituras, quien es Jacobo, que es el medio hermano de Jesús, que es el hijo de María y José, el hombre que creció bajo el mismo techo que nuestro Salvador, quien ha escrito esta carta. Así que mis hermanos, esta carta no la ha escrito ni Santiago el mayor, ni Santiago el menor.
ambos que eran discípulos de Jesús, sino Santiago el justo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que Santiago, cuando abre la carta en su salutación, puede sorprender la forma en la que se presenta. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por qué puede sorprender la forma en la que Santiago se presenta y firma la carta? Porque durante 30 años, el mismo hombre que firma la carta como siervo de Dios y como siervo de Jesucristo, fue uno de los primeros en criticarlo y avergonzarse de él. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué tuvo que haber pasado en la vida de Santiago para que haya habido una transformación en su vida para que él pueda firmar de esta manera esta maravillosa carta? Necesitamos ir a la Biblia para poder dimensionar por qué Santiago había firmado esta carta de esta manera. Pero les pido, hermanos, por favor, que pensemos en un momento, por un segundo, en Santiago. Su hermano mayor era Jesús. Pero no era Jesús el Cristo al que nosotros conocemos, ni Jesús el Salvador al que nosotros venimos a escuchar cada domingo. Era Jesús el hermano mayor, Jesús el que trabajaba en el taller de carpintería y el que seguramente llegaba oliendo a sudor después de una jornada de trabajo. Ese era el Jesús que conocía Santiago. Un Jesús que no sabemos si comía demasiado rápido, si roncaba. Un Jesús a quien su madre trataba de manera diferente y que seguramente Santiago no entendía por qué trataba diferente a Jesús. Podemos comprender que Santiago en ese momento no sabía que su hermano era Dios y que lo que seguramente pensaba era que su hermano simplemente era raro. Seguro pensaba que su madre miraba a Jesús de manera diferente, porque Santiago sabía y había escuchado que su padre José había mudado a toda su familia de Egipto, pero nunca explicó por qué. Vamos a Lucas 2, del 41, 46. Y vamos a ver que también Santiago sabía que una vez sus padres perdieron a Jesús en el templo y lo encontraron 3 días después discutiendo ¿con quién? Con doctores de la ley. Lucas 2, del 41 al 46. El niño Jesús en el templo. ¿Estamos ahí? Amén. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 12 años y desde la perspectiva de Santiago, su hermano ya se había ido y desaparecido durante 3 días. Podemos ver que la historia bíblica sugiere que José fallece antes de que Jesús iniciara su ministerio público. Y también podemos entender que las costumbres judías, el hijo mayor toma el relevo del padre. Así que Jesús en ese momento también alimentaba a su familia. Ponía pan en la mesa para su mamá, para sus hermanos y para sus hermanas. En un pueblo
que era tan pobre que podemos ver en el capítulo donde Jesús llama a Natanael y a Felipe mencionando lo siguiente. Juan 1 del 45 al 56. Porque pueden ver, hermanos, que estamos viendo desde la perspectiva de Santiago el Evangelio. Juan 1 del 45 al 56. Lo voy a leer rápido. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, Jesús, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Podemos saber que luego Jesús un día se fue, dejó el taller, se alejó de la familia y dejó a Santiago con la responsabilidad de una madre viuda, seguramente con las cuentas, porque en la sucesión Santiago seguía para hacerse responsable de su madre y de sus hermanos. ¿Ustedes pueden imaginarse cómo se sentía Santiago en ese momento? ¿Podemos nosotros creer o llegar a pensar que Santiago pudiera haber estado furioso? Podemos ver en el Evangelio de Mateo, donde nos revela que cuando Jesús comienza su ministerio, sus propios hermanos ya no creían en él. Y no solo era una duda, no era una duda respetuosa, sino que ya se sentían profundamente escandalizados y avergonzados con Jesús. Mateo 13:55. Alex, por favor. No solo era Santiago, sino que incluso sus hermanos ya empezaban a pensar que Jesús estaba descontrolado. 13:55. Vamos a empezar desde el 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Podemos ver que para sus hermanos Jesús estaba fuera de sí. Podemos ver que Jesús ya había iniciado su ministerio y que incluso ya incomodaba a vecinos o ya incomodaba a todos aquellos que le escuchaban. Pero el dolor y la incomodidad no solo venía de ellos, sino que también venía de adentro de la familia. Podemos ver en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículo 21, donde vemos este pasaje que Marcos nos redacta, un pasaje doloroso. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, este está fuera de sí. Los suyos es su familia. Cuando los hermanos de Jesús vieron las multitudes que lo seguían, salieron
para prenderle por la fuerza diciendo, ya está fuera de sí. Jesús está fuera de sí. Podemos llegar a imaginar que sus hermanos se presentaron en ese momento en público para llegar a interrumpir su predicación y decirle a la gente, disculpen el espectáculo, es que nuestro hermano mayor ha perdido la cabeza. Podemos también ver que el apóstol Juan confirma en el Evangelio de Juan lo anterior en 7:15. Juan capítulo 7 del 1 al 5, perdón. Incredulidad de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos le dicen, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer algo en secreto, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y dice Juan, porque ni aun sus hermanos creían en él. Podemos entender que los medios hermanos de Jesús en esta lectura de Juan ya se burlaban de él y que incluso lo acusaron ya de que simplemente hacía las cosas para conseguir fama junto con seguidores. Podemos comprender también y entender el dolor de María, su madre, en ese momento. Podemos ver que por años también este hogar en Nazaret estaba lleno de tensión y agitación por lo que Jesús decía y hacía. No había paz. La situación económica seguramente era complicada, ya que habían hijos en la casa y el padre de familia había muerto, estando María sola para cuidar de su familia. ¿Cuántos de aquí en esta mañana nos hemos sentido incomprendidos en nuestra propia casa debido a nuestra fe? Quizás alguna de ustedes, hermanas, pueda identificarse con María y la presión de ser una madre sola, con poco dinero. O quizás, hermanos y hermanas, con esto que acabamos de leer, estamos descubriendo que nosotros también hemos participado en los sufrimientos de Cristo por el rechazo de su familia. Porque quizás alguno de ustedes pertenece a una familia que no cree en el Evangelio y tampoco aprecia su fe. Una familia donde nunca le da una palabra de aliento, ni tampoco un poco de comprensión. Quizás mi hermano y mi hermana está rodeado de hermanos y también de otros familiares, de amigos, pero nunca ha experimentado el gozo de una comunión genuina como la que nosotros tenemos en hermano en Cristo. De lo único que muchos de ustedes seguramente hablan, y yo también hablo, es de las noticias que vemos en las redes sociales, de que los jóvenes ahora se reúnen para farmear aura en las plazas, ¿no? Que está muy de moda. Podemos ver en las noticias y reírnos incluso de los terrenos invadidos, ¿no? De las calles cerradas por estas personas. O también de lo terrible que está en las calles de toda la ciudad. Pero con todo el dolor de nuestro corazón, apenas nosotros empezamos a hablar de cosas espirituales. ¿Y qué pasa? La incomodidad llega a la mesa. Porque la luz de nuestras palabras
ahuyentan la oscuridad de aquellos que no creen en el Señor. Muchas de esas conversaciones se terminan, muchas de esas conversaciones simplemente son ignoradas. No podemos hablar de nuestro Señor, de quien nos salvó, para poder compartirles un poco de lo que Él ha hecho en nuestra vida, ha transformado nuestra vida, porque enseguida se paran a lavar los platos. O en ese momento llega una llamada que no tenía por qué llegar. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido ese dolor a llegar a casa, a su hogar, y encontrar burlas o frialdad o críticas porque hemos decidido seguir a nuestro Señor? Pero podemos ver la casa de Nazaret miles de años atrás y nuestro Señor entiende y sabe perfectamente lo que se siente comer en una mesa donde tu propia sangre te rechaza por causa de la verdad. Vamos a llevar esto a un misterio, a una dureza del corazón que ayer compartía Valentina en los jóvenes, donde nosotros pudiéramos pensar que incluso habiendo convivido, vivido o durmiendo bajo el techo del mismo Señor Jesucristo, hubiéramos creído, ¿o no? Santiago vivió casi 30 años bajo el mismo techo que la perfección encarnada, nuestro Señor Jesucristo, comió en la misma mesa, vio su paciencia, vio su santidad impecable, su amor insuperable, y aún así no creyó. Estar cerca de Jesús tampoco le cambió el corazón. Y podemos ver este paralelismo que vuelve a manifestarse al final de los tiempos. Vamos al libro de Apocalipsis 20, del 7 al 9. Apocalipsis 20, del 7 al 9, mis hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? Apocalipsis. Para los que quisieran tener la oportunidad de estudiar este libro, el seminario ofrece esta asignatura y la verdad es de bendición. Cuando los 1000 años se cumplan, mis hermanos, lean. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Podemos ver en estos versículos que la palabra nos enseña que durante el reino de los 1000 años de Jesús, Él gobernará visiblemente sobre la tierra, reinará en gloria física, con justicia perfecta, sin corrupción, sin pobreza, todas las circunstancias ideales que cualquiera de nosotros necesita, realizando maravillas a la vista de todas las naciones. Y podemos ver en este versículo de Apocalipsis que cuando Satanás sea suelto al final de los 1000 años, una multitud innumerable de personas que han vivido bajo las circunstancias ideales, bajo el gobierno de Jesucristo, bajo el testimonio de haberlo visto gobernando con sus propios ojos, y aún así se levantarán en rebelión contra Él.
Podemos ver este paralelismo entre Nazaret hace 2000 años y lo que anuncia la profecía en Apocalipsis. Podemos entender que ahora estar cerca de Jesús no es lo que salva. Porque Santiago vio crecer a Jesús, lo vio trabajar en el taller de carpintería, supo de sus milagros y aún así no creía. En Apocalipsis, las naciones verán a Jesús en el milenio y no solo no van a creer, sino que incluso muchas se rebelarán. Entonces, ver milagros o estar físicamente cerca de lo sagrado jamás ha cambiado el corazón del hombre. Jamás. Hemos platicado muchos domingos y lo mencioné el domingo que me tocó dar el primer mensaje, que nadie se salva por herencia familiar. Nadie. Ni uno solo. Ni porque esté sentado aquí escuchando este mensaje. No se salva. Ni tampoco por ver cosas extraordinarias. La incredulidad humana es tan profunda, pero tan profunda. Hay una dureza de corazón que solo un nuevo nacimiento, obrado por el verdadero arrepentimiento, recordemos la palabra metanoia, y el Espíritu Santo puede salvarnos del pecado. Entonces, mis hermanos, ¿cómo puede ser posible que pasamos de ver a un Santiago seguramente enojado, seguramente molesto, seguramente amargado, seguramente frustrado, intentando atrapar a Jesús, insinuándole que estaba loco, a verlo escribir una carta santa y convertirse en el gran líder de la iglesia de Jerusalén? E incluso un mártir durante el reinado de Nerón. Tenemos un versículo que resume perfectamente la transformación. Primera a los Corintios 15, del 3 al 7. Un versículo que resume con perfección ya la perfección, la transformación de Santiago. Primera a los Corintios 15, de 3 al 7. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice la palabra: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, es Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De aquí partió mi mensaje, porque yo iba llegando a compartirles la resurrección y el cambio y la transformación de nosotros que hemos creído en nuestro Señor. Y para mí fue sorprendente, no fue sorprendente ver que se le apareció a Cefas, que es Pedro, tampoco los apóstoles, sino que dice después, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, que es Santiago. Después a todos los apóstoles, y dice Pablo, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y me llamó la atención. ¿Por qué se le tenía que haber aparecido a Jacobo, a su medio hermano? Nosotros podemos imaginarnos, yo creo, ese encuentro entre Jesús y su hermano Jacobo en la resurrección.
Imagínense ver a ese Cristo, a nuestro Señor resucitado, victorioso sobre la tumba, presentándose ante el hermano que durante los 3 días después de la crucifixión se ahogaba en la culpa y en el remordimiento tras la crucifixión. Podemos imaginarnos que Jesús seguramente al presentarse extiende sus manos traspasadas y le dice en privado: hola hermano, aquí estoy. ¿Viste? Es verdad todo lo que te dije acerca de mí. Y seguramente podemos comprender que la reacción de Santiago fue la misma que Tomás, diciéndole: Señor mío y Dios mío. Todo el orgullo, toda la soberbia, toda la incredulidad, toda la dureza de corazón de Santiago se desmoronó. No hizo falta un debate teológico y Santiago cayó seguramente de rodillas, arrepentido, rindiendo su vida ante su hermano mayor, quien ahora reconocía como su Señor y su Dios. Seguramente algunos de ustedes han llegado a pensar: ojalá hubiera conocido entonces a Cristo antes. Pero mi hermano, si usted se ha preocupado por el tiempo que ha perdido, ¿usted se imagina lo que habrá sentido Jacobo, Santiago? Porque por años hemos visto que él mismo compartió la mesa con él, compartió la misma casa, jugó en el mismo patio seguramente, durmió en la misma habitación, fueron a la misma sinagoga, fueron a la misma escuela, seguramente hacían las mismas tareas que Jesús. Y él también escuchó seguramente a su hermano, una vez adulto, decir cosas sin temer que hasta llegaron a parecerle herejías. Pero hermanos, sabemos hoy que todo era verdad. Santiago pudo haber pasado el resto de su vida amargado, hundido en remordimiento, pensando en todo lo que le dijo a Jesús durante esos años de rechazo y de incredulidad. Pero la verdad de la resurrección de Cristo lo cambió todo. De la misma manera que lo ha cambiado en ustedes y conmigo. Amén. El perdón de Cristo es tan profundo que no solo borró el pasado de Santiago, ni el pasado de ustedes, ni mi pasado, sino que lo transformó por completo y podemos ver que su firma en su carta nos revela no solamente su identidad, sino su prioridad. Regresamos, Santiago 1:1. Podemos ver que Santiago se presenta como Santiago, líder del Concilio de Jerusalén. No. Se presenta como Santiago, el hombre que se crió en la misma mesa y en la misma casa que el Mesías. No. O Santiago, uno de los pocos que recibió una visita personal del Señor después de haber resucitado. Tampoco, ¿no? O Jacobo, el pastor de la iglesia más grande del mundo. No. Pero todas las presentaciones que les acabo de dar eran verdad. Y aún así él no mencionó nada de eso. Solo leemos lo siguiente. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago pone seguramente este pergamino en la mesa y dice: permítanme presentarme a mí mismo.
¿Quieren saber cuál es el mayor privilegio en mi vida? Por lo que yo quiero ser reconocido y recordado, y puntualiza: yo soy un siervo de Dios el Padre y de mi Señor Jesucristo. Amén. Tras la conversión de Santiago, se entrega de tal manera a la oración que podemos ver en relatos históricos que el historiador, válgame la redundancia, Eusebio de Cesarea, registra que la iglesia primitiva lo apodó rodillas de camello, porque de pasar tantas horas de rodillas postrado en oración por el pueblo, la piel de las rodillas se volvió gruesa y llena de callos. Podemos ver también que Santiago fue fiel hasta su muerte. Llegó a ser columna de la iglesia en Jerusalén y prefirió ser arrojado desde lo alto del templo antes que negar el nombre de Jesucristo. Conclusiones, hermanos. Cuando nosotros abrimos esta carta y leemos Santiago, siervo de Dios y de nuestro Señor y del Señor Jesucristo, nosotros podemos ver que Santiago no está leyendo una presentación rutinaria, sino que estamos viendo la firma de un milagro de transformación. El hombre que pensó que Jesús lo avergonzaba terminó firmando su vida entera como su esclavo por amor. Así que, hermano, para ti que estás cerca de Dios y no te has rendido, no basta con venir únicamente a la iglesia. Hoy el Señor te pide que lo dejes de ver de lejos y le entregues tu corazón por completo. Y para ti, mi hermano, que oran por su familia, no nos desanimemos por la dureza de nuestros seres queridos. Si Jesús tuvo la paciencia con Santiago y con sus medios hermanos durante 30 años hasta transformarlos, también puede alcanzar y restaurar a su familia el día de hoy. Porque tenemos que entender que el cristianismo no es una invitación a convertirse, es una invitación, a convertirse en esclavo de Cristo y no tener a Cristo de esclavo dándonos todo lo que queremos. ¿Alguno de ustedes está dispuesto a pertenecerle al Señor? Porque el verdadero evangelio es que la salvación es un cambio de una esclavitud a otra. Somos libres de la esclavitud del pecado y nos convertimos voluntariamente en esclavos de nuestro amo y Redentor, Jesucristo. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad. Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la Biblia? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino, hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando al tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para
tener la salvación? Creer. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad?, el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor. En una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.